Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, frescas las cosas. Frescas las noches. Frescas las noches, todavía, bueno, se aguanta, va a ser más frío seguramente, pero todavía estamos con los ecos del paro. Exactamente. Según el oficialismo, sí. El día del paro se perdió 500 millones de dólares. Muy bien. Ahora, los 500 millones de dólares que se hizo el día viernes, que no hubo paro, ¿a dónde van a parar? A los trabajadores no van. Ese es el tema. Claro. Porque aparentemente cuando el presidente, los ministros, ministro de Economía concretamente, cuando hablan de los trabajadores como que algo que hay que sostener, que hay que mantener, salvo camioneros, todas las otras actividades no tienen acuerdo del Ministerio de Trabajo para las paritarias que celebraron en diciembre. Claro. Entonces, los trabajadores valen, no valen. Aparentemente, si los trabajadores no valen, no hubiera habido pérdida. Ahora, si hubo 500 millones de dólares de pérdida, quiere decir que el trabajo, los trabajadores se importan, el tema que hay que darle su lugar. Claro. En la mesa donde se reparte el capital. Claro. Que que es lo de siempre, acá no es una cuestión ideológica. No, mira, si no lo quieren de la manera ideológica, acá hay una parte de la sociedad que se ha sentado a la mesa y quiere lo que le corresponde. Sí, la pérdida fue, hablando de un paro anunciado hace cuánto. Parece sí, hace como un mes más o menos. Como un casamiento era esto, ¿no? Claro, hubo tiempo para, digamos, arreglar, a ver, y así, acordar. Así y todos se perdieron 500 millones de dólares, lo que hay que evitar que no existan esas pérdidas. Hay que sentarse con los trabajadores a arreglar, porque cuando arreglan con los trabajadores, arreglan todo el consumo, arreglan, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, porque hay más aporte, pero bueno, es también decisión del gobierno llevar a los conflictos. Sí, Pablo, vamos a decir, bueno, esto no sé si hace falta aclararlo, que los trabajadores no tienen paritarias, algo que es obligatorio por ley, desde, si no me equivoco, desde diciembre. Tienen paritarias, pero no fueron homologadas. Claro. Es decir, no entran en vigencia. Claro. Es decir, este gobierno que libera todo, aumenten los precios al precio que quieran, aumenten las tarifas de los servicios al precio que quieran, pero los sueldos no lo aumentan, los jubilados no lo aumentan. Y ellos se ponen en el medio para que eso no ocurra. Entonces es liberal en mistongo, porque son liberal para una cosa, pero no para la otra. Claro. Bueno, Pablo, si te parece, vamos a escuchar, primero vamos a hablar un poquito de cómo se va a desarrollar el programa. Vamos a escuchar, como decía recién, ahora, en unos minutos, la columna internacional de Carlos Juncos. Luego vienen las noticias, más precisamente la columna de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Luego vamos a escuchar la columna de Carlos Matos. Luego la columna de Pablo Aceto, que se llama Los números de un país que se rompe. La despedida, el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos. El tema musical, hoy vamos a escuchar a León Gieco, La colina de la vida. Bueno, Pablo, si tenemos la columna de Carlos Juncos, la escuchamos.
Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro Casi Sábado, programa correspondiente a este viernes 10 de mayo. Sí, señor, ya pasaron los primeros 10 días del quinto mes del año y aquí vamos, avanzando raudamente. En nuestra ciudad está haciendo unos días maravillosos, llovió unos cuantos días, estuvo bastante frío, pero por suerte el clima ha mejorado y ha salido un sol radiante, por supuesto con bajas temperaturas. Pero bueno, esto es propio de esta época del año y me parece que seguimos disfrutando de esta maravillosa ciudad sin ningún inconveniente, porque incluso hasta los días lluviosos y grises son maravillosos frente a este magnífico Atlántico Sur. Pero bueno, del otro lado del mundo siguen las cosas bastante más difíciles, ¿no? Sobre todo en la Franja de Gaza. Pero por un lado apareció, digamos, este lunes pasado, una noticia que dio cierta esperanza a este conflicto. Hamás anunció este lunes que acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza formulada por Egipto y Qatar, lo que ha alimentado esperanzas sobre una pausa en el conflicto. El comunicado del grupo islámico llegó después de que Israel ordenara evacuar a unas 100.000 personas palestinos en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, para poder llevar a cabo una ofensiva militar que está planeada desde hace meses y a la que se opone una buena parte de la comunidad internacional. Hamás especificó que el jefe de su oficina política, Ismail Haniyeh, comunicó su decisión al primer ministro de Qatar y al ministro de Inteligencia de Egipto. El anuncio fue acogido con esperanza tanto en los territorios palestinos como en gran parte de la comunidad internacional, aunque Israel aún no ha confirmado si aceptará o no la propuesta, y continúa con sus operaciones militares en Gaza, en el sur de Gaza. Las oficinas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu indicó que la oferta de alto el fuego de Egipto y Qatar queda lejos de las demandas de su gobierno, aunque aceptó negociar y anunció el próximo envío de una delegación a los países mediadores. El tema es que el ejército de Israel ordenó a los palestinos abandonar algunas zonas del este de la ciudad de Rafah en previsión de una operación limitada en el sur de la Franja de Gaza. Unas 100.000 personas fueron instruidas a que se dirijan a una zona humanitaria ampliada en Han Yunis y Al-Mawasi. Tras 7 meses de guerra, Israel afirma que debe tomar Rafah para derrotar al grupo militante Hamás. Pero por su parte la ONU y Estados Unidos han advertido que un asalto a Rafah, donde actualmente se refugian más de 1 millón de palestinos que ya habían sido desplazados, podría tener consecuencias catastróficas. Ahora bien, como siempre, la pregunta es ¿cuál es la importancia estratégica de Rafah y por qué preocupa la ofensiva militar que Israel está realizando en esta ciudad de Gaza? Resulta que Rafah es la última frontera en la guerra de Gaza. Este martes el ejército israelí dijo que tomó el control operativo del lado palestino del paso de Rafah, que está en la frontera con Egipto. Testigos relataron que durante toda la noche hubo llamaradas iluminando el cielo, así como el sonido constante de bombardeos israelíes. El ejército israelí asegura haber matado 20 personas que también asegura son terroristas de Hamás. Todavía se trata de una operación muy limitada y precisa, y no, por ahora, la ofensiva terrestre a gran escala en Rafah, contra la que las potencias mundiales han estado advirtiendo debido a las funestas consecuencias humanitarias en la ciudad repleta de palestinos que huyeron de los combates en otras partes de Gaza. El tema es que tras meses de intensas negociaciones entre Israel y Hamás,
Hamás ha aceptado una propuesta de acuerdo al alto el fuego, pero que está lejos de satisfacer las demandas de Israel. Esto lo declaró incluso Benjamín Netanyahu. Así que, de todas maneras, el primer ministro ha considerado necesario enviar una delegación para estudiarla. Israel, por su parte, aceptó una propuesta de alto el fuego a finales de abril. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que la oferta era excepcionalmente generosa. Y limar las diferencias entre la versión de Israel y la aceptada por Hamás es el gran desafío de los negociadores en este momento en el Cairo. Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden advirtió este miércoles a Israel que Estados Unidos dejará de suministrar algunas armas si finalmente lanza la ofensiva a gran escala en la ciudad donde se refugian más de 1 millón de desplazados palestinos. Y dijo: si entran en Rafah no les proporcionaré las armas. Eso fue lo que afirmó Joe Biden. Y añadió que seguirá garantizando de que Israel esté seguro. Biden reconoció que Israel ha utilizado armas estadounidenses para matar a civiles en Gaza, pero consideró que su aliado todavía no ha cruzado una línea roja. Los comentarios de Biden son hasta la fecha su advertencia más fuerte contra una posible invasión terrestre de Rafah, y la primera vez en que plantea que Estados Unidos podría detener los envíos de armas a Israel. Recordemos que mientras la guerra entre Israel y Hamás entra en su 7º mes, la presión sobre el sur de la Franja de Gaza está en aumento. En medio de advertencias sobre una posible ofensiva israelí a gran escala en la ciudad de Rafah, que hoy es un centro de refugiados para la población civil y una vía de entrada de ayuda humanitaria, el ejército de Israel dijo este martes que tomó el control operativo del lado palestino del cruce de Rafah. Este se encuentra en la frontera con Egipto, en las cercanías del llamado Corredor o Ruta de Filadelfia, una estrecha franja de tierra de 14 kilómetros de longitud que separa a Gaza de Egipto. Ese corredor es clave para la estrategia militar de Benjamín Netanyahu, pues con ello podría controlar la única frontera que une a Gaza con un territorio que no es Israel. Este corredor de seguridad se estableció en 1979 como una zona de amortiguamiento desmilitarizada entre ambos países, es decir, entre Egipto y Israel, ¿no? El corredor Filadelfia es una tierra de nadie que se extiende a lo largo del sur de Gaza en la frontera con Egipto, desde el mar Mediterráneo hasta el cruce fronterizo de Kerem Shalom. Bueno, hasta aquí las informaciones que hemos recabado de distintos portales internacionales, particularmente de la BBC, y más allá de lo que anuncian o publican estos portales internacionales, la cuestión es que se está arrinconando a la población palestina, se la está arrinconando en el sur de Gaza, y ahora pretenden también tomar ese único paso que tienen como salida, digamos, de esa franja, ¿no? Me parece que se los está acorralando demasiado y por eso también el mundo entero está reclamando que se detengan esas operaciones, que son operaciones ya criminales porque hay 1 millón de refugiados, o sea, todas las personas que fueron desplazadas del resto de la franja de Gaza se han ido amontonando ahí en el sur, en esa frontera, y ahí ahora se plantea Israel realizar una nueva operación para ocupar ese territorio. Me parece que ya es demasiado y que está bien estas medidas que todo el mundo le pide, que detengan ahí la operación y que no la continúen, sobre todo por cuestiones humanitarias. Bueno, por otro lado, continúan algunas cosas más, otras guerras que tenemos también en nuestro presente, como es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, Ucrania afirma que frustró un complot ruso para matar al presidente Zelensky. Esa por un lado, ¿no? Pero por otro lado, Putin, el presidente ruso, asume su 5º mandato en Rusia. Así que ya vemos, mientras las guerras continúan, la política también continúa y sigue haciendo lo suyo. Bueno, amigos, hasta aquí la columna internacional del día de hoy. Un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa.
Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Este sábado se va a realizar en Mar del Plata la Asamblea contra los Tarifazos. Este sábado 11 de mayo, de 16:30 a 18:30, se desarrollará la Asamblea contra los Tarifazos en la Casa del Pueblo del Partido Socialista Auténtico Diego Camerucci, ubicado en Jujuy 3133, entre Jujuy, entre San Lorenzo y Avellaneda. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, invitó a los vecinos a participar de la misma. En diálogo con Cazador de Noticias, dijo que es una asamblea que tiene historia, está compuesta básicamente por todos aquellos que desde los años 90 rechazamos y denunciamos las privatizaciones de YPF, la venta de gas del Estado y la entrega de todos los recursos energéticos que se profundizó en los años 90 y nos trajo a la crisis actual. En el año 2010, esta asamblea desarrolló su primera actividad ante una circunstancia muy parecida a la de ahora, cuando el 29 de abril del 2010, bajo la resolución 342/10, se implementó el programa de uso racional y eficiente de la energía, un tarifazo que puso a las claras el fracaso de lo que fueron las privatizaciones. Ante la imposibilidad de poder implementar los tarifazos que nadie podía pagar, se optó por el camino de los subsidios. Se pueden entender los subsidios a la energía como una salida de emergencia en un plazo corto y puntual, pero lo que hay que dar es la solución de fondo a esta cuestión, que es la recuperación de la energía, que los argentinos manejemos nuestros recursos, tanto la generación, transmisión y distribución de los recursos energéticos que quedaron privatizados en los años 90. La política de subsidios es una solución pasajera e inmediata. La solución de fondo es recuperar el control de todos los recursos energéticos para que los argentinos tengamos energía, no solamente para nuestra vida diaria, sino también para generar las condiciones e incentivos para la inversión, porque los países que crecen son los que ofrecen energía abundante y barata, no jubilaciones de miseria, ni tampoco salarios de hambre o precarización laboral. Bueno, vamos a repetir la dirección donde se va a desarrollar la Asamblea contra los Tarifazos, que es en la Casa del Pueblo Diego Camerucci, que queda en Jujuy 3133, entre San Lorenzo y Avellaneda. Muy bien, dejamos aquí esta nota y Pablo, ¿qué te parece? No sé si tenemos la columna de Carlos Matos. Otra vez, casi sábado. Hola Gloria, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué decís Carlos? Cuando Milei dice que es Aarón, cuenta la verdad. Y otra vez con metáforas bíblicas. Pero en realidad tiene que ver con una especie de semiótica que intentó en campaña y ahora desde el Ejecutivo implantar Javier Milei. A veces se compara con Moisés.
a veces con los macabeos, a veces con cualquier otro mediador. Pero muchas otras veces, valga la reiteración, sostiene que él simplemente es Aarón, que Moisés es la hermana, es el jefe, es Karina. De todas maneras, cuando él dio ese famoso discurso el 22 de abril, habló del Mar Rojo, habló de que prácticamente ya estábamos llegando a la tierra prometida. Juega con todas esas figuras. ¿Y por qué digo que cuando él sostiene que es Aarón, está diciendo la verdad? Hace unas columnas atrás hablamos de la Pascua y todos, seamos creyentes o no creyentes, conocemos el relato bíblico. También hemos visto la película Los 10 Mandamientos, que tantas veces la pasaron por televisión para esas fechas. Y bien, nadie niega que Moisés sea real o mítico, es una figura que representa la lucha por la liberación. En el libro del Éxodo vemos de qué manera el pueblo hebreo fue sacado de la opresión, liberado del imperio egipcio. Moisés tenía algunas dificultades para hablar. Hay muchas hipótesis. Si el personaje fue real, muchos dicen que no podía hablar o podía hablar con muchas dificultades, porque al haberse criado en Egipto, no dominaba con precisión el idioma hebreo. Otras hipótesis, también basadas en la realidad de la figura de Moisés, dicen que tendría alguna discapacidad, lo que hacía que Aarón, su hermano, oficiara de intérprete. Pero volvamos al principio. Decíamos que Moisés y Aarón son dos personajes en los que, según convenga, Milei se coloca, o por lo menos trata de sintonizar. Pero a cada paso remarca que Moisés es el jefe, Karina Milei, no él. Y tal vez esté diciendo la verdad. ¿Por qué Moisés, que llevó al pueblo hebreo a la tierra prometida, debió enfrentar muchos retrocesos, muchas caídas de su propio pueblo? Recordemos que cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, fue Aarón quien hizo el becerro de oro. Y acá es donde, desde mi visión y la visión de algunas otras personas, encontramos la sinceridad de Milei, el sincericidio de Milei. Aarón hace el becerro de oro porque el pueblo se estaba rebelando y de alguna manera debía ofrecer un ídolo, algo que calme las aguas. Ya dijimos en alguna otra columna que el becerro de oro fue un animal escogido con precisión. Decíamos, ¿por qué un becerro y no un camello? El becerro de oro representa al buey Apis, el animal, el becerro. Por eso era necesario elegir un becerro. El buey Apis era la deidad
del imperio dominante, en ese entonces Egipto. Por lo tanto, el hecho de que Aarón haya ofrecido al pueblo para calmarlo un becerro, significaba darle la tranquilidad del síndrome de Estocolmo, la tranquilidad del oprimido, la tranquilidad a la sombra del Dios del imperio de entonces. Es verdad entonces que Milei hace muy bien en identificarse con Aarón. Basta solamente recordar la triste entrevista que por estos días ofreció a la BBC de Londres, donde ratificó su admiración por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan. También explicó ante los micrófonos de la BBC que a él no le ofendía que el primer ministro inglés haya ido a las Malvinas. Y el pueblo, o parte del pueblo, dejó pasar esto, sí, con algunas expresiones de bronca, y nada más. Ojalá podamos salir de la sombra del becerro de oro. Nos encontramos el viernes que viene, cuando vuelva a ser casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo, los números de un país que se rompe. Bueno, salieron los números en relación, números oficiales. Cuando damos números, tanto acá como en Prohibido Olvidar, hay que, porque todo el mundo habla de causas judiciales, de esto, del otro. Yo causas judiciales manejo 3. La causa Olmos, que está durmiendo desde el 2000 en las legislaturas nacionales, que trata sobre la ilegalidad de la deuda externa, de la que se hizo durante el proceso. Nunca nadie lo trató y pasaron distintas mayorías. Esto hay que destacarlo también. La otra es la de Cerro Dragón, donde una causa que comienza en la Comisión de Valores de Estados Unidos, que es por coimas, en lo que es la entrega de 10 años antes por 30 años de lo que son los yacimientos del Golfo de San Jorge, y la causa por los choferes fantasmas acá en Mar del Plata. Todo, en ninguna causa hay alguien preso, megas causas todas, Por supuesto, la de transporte no se puede comparar con el de la deuda externa y con la del Golfo de San Jorge, pero son todas causas contra el patrimonio nacional que no tienen presos. Y hay que destacarlo, porque ni en una ni en otra se tuvo Milei, por ejemplo. Por eso digo que el tema es mucho más amplio para el debate, pero yendo en concreto y a lo que nos referimos, es que siempre nos manejamos con datos oficiales. Algunos dirán, y pueden ser que esté mal, bueno, no importa, cuando se descubran que esté mal, diremos, esto está mal, pero la verdad que con los datos oficiales nos alcanza y nos sobra para explicar por qué razón estamos como estamos. El INDEC presentó los informes de la caída de la actividad económica
del último trimestre. Técnicamente, un país entra en recesión con 3 ejercicios mensuales. Argentina ya está en recesión, oficialmente. Los números que presentan el INDEX son, la verdad, que más que clarificantes. Hay un último dato que lo vamos a tocar a lo último, pero nos habla de alimentos y bebidas, caída del 14,2%. Es decir, la gente ya no necesita comer más. ¿Cómo se entiende este tema? Maquinaria y equipo, que estamos hablando de lo que es la producción, 37,9%. Estamos hablando números negativos, ¿eh? Sí. No que ya está en negativo. Industria metálica básica, 34%. Los números son tremendos. Incluso son propios de la pandemia. Productos minerales no metálicos, 35,8%. Otros equipos, aparatos e instrumentos, 42,8%, casi el 50%. Siempre negativos, ¿no es cierto? Todos números negativos. Algo que por ahí se puede entender más, porque si yo hablo de aparatos e instrumentos, quiere decir que nadie está necesitando, porque nadie está fabricando nada, porque nadie puede vender nada. Madera, papel, edición e impresión, casi al 20%, 19,3%. Muebles y colchones y otras indumentarias manufactureras, 40,4%. Vehículos automotores, carrocería, remolques y autopartes, 25,2%. Productos de metal, 24,6%. Productos de caucho y plástico, prácticamente, bueno, el caucho, conocemos, aparte de los neumáticos, distintos elementos que hay de caucho que sirve también como aislante, hasta burletes, por ejemplo, de heladeras. Eso cayó un 23,3%. Prenda de vestir, cuero y calzado, 21,3%. Sustancias y productos químicos, 4,8%. Productos textiles, 25,1%. Tabaco, que por ahí la costumbre, el vicio, 20,2%. Refinación de petroleras, coque y combustible nuclear, eso lo voy a dejar para lo último. Otros equipos de transporte, el 19,8%. ¿Y por qué dijo refinación de petróleo, coque y combustible nuclear? Primero, el coque es la gasificación de lo que es el carbón. Hablo no del carbón del que usamos en el asado, sino, por ejemplo, para aquel que nos escuche, si bien no es algo natural, pero se va a dar una idea, es el carburo con que usan los soldadores, que se pone en una gasificadora, se le tira agua y eso produce un gas. Eso, por lo común, es el coque de hulla. La hulla sí es un carbón natural, no como el carburo, pero funciona de la misma manera. ¿Para qué se usa eso? Básicamente para la fundición. El coque del carbón de hulla da tantas calorías. Originalmente con el coque de hulla se iluminó la primera araña del Teatro Colón de Buenos Aires. La iluminación era con gas, que era con el coque
de la hulla. Coque se llama a esa reacción química que produce el carbón de hulla o el carburo al contacto con el agua, que produce ese gas, que es en materia de combustible es el que más calorías da, incluso más que la electricidad. Lo que pasa es que es sumamente caro. No se puede hacer eso, iluminar como se iluminó la Plaza de Mayo o el Colón con eso, porque es realmente caro. Y la refinación de petróleo. Y esto lo que me llama la atención, ¿cómo que bajó la refinación del petróleo? ¿Por qué bajó? ¿No es que acaso ante la monstruosidad de todos estos números están hablando de desempleo, y no es desempleo sector estatal, que el burócrata, que esto, no, esto es todo sector privado. Industria básicamente es Esto es todo producción. Esto es todo producción. Esto es lo que hace que funcione un país. Claro, claro. Como le decía, a tercer periodo de números bajos, de caída, es recesión. Alemania, por ejemplo, está en recesión, porque cayó su producción un 6%. Aquí estamos hablando del 40% en algunos casos, y en el que menos cayó fue en lo que es sustancias y productos químicos. Es decir, todavía la bandina hacemos, por lo menos. Pero lo que es la refinación del petróleo es un dato clave. Lo del coque uno no entiende, lo del combustible nuclear, todo lo que es energía. Mar del Plata tiene un problema de déficit de energía, ahora no se siente, porque está todo parado. Cuando vos no precisas energía, es porque la ciudad está parada, claro. Entonces la energía te está sobrando, pero no te está sobrando porque solucionaste los problemas de generación, distribución. Te sobra porque la ciudad está parada. Porque no se está produciendo nada. No se está produciendo nada. No hay máquinas andando. Claro, claro. Anda un poco y ya todo eso empieza a crujir la falta de energía. Ahora, el tema de la refinación del petróleo se contradice. Estamos hablando de un 4%, que no es poca cosa. Es poca cosa comparado al 40% de algunas actividades, pero ya el 4% de caída de producción, en cualquier caso es un escándalo. Lo que pasa es que es poco comparado a otros números que presenta. Le digo, no es algo que le digo que lo cuente yo, que me puse a sacar cuenta. Esto lo sacó el INDEC. ¿Y qué se hace con el petróleo entonces? Porque todos los días estamos leyendo récord de producción de vaca muerta. Claro, ¿dónde va el petróleo ese? Es más, digo, una de las refinerías, que es la de San Lorenzo, está parada. Algunos dicen que está abandonada, lo cual es también una situación peculiar, porque el petróleo sale. ¿Qué hacen con el petróleo? La refinación de combustible es lo que va a la Argentina, es lo que queda en el país. Es decir, que hay un 4% más de salida de venta al extranjero y un 4% menos de combustibles en el país. ¿Se entiende? Las petroleras, que por resoluciones, esto lo dijimos ya el año pasado con Massa y Flavia Rollón como Massa como ministro de Economía y Flavia Rollón como Secretaría de Energía, que aplicaron el artículo 40, que es
que las petroleras no pagan retenciones, por ejemplo, que es parte de los pactos, el contrato, las cláusulas secretas que en el 2009 en el 2013 firma Cristina Kirchner con Chevron. Ahora, ¿eso qué consecuencias trae? Por ejemplo, Pero, Pablo, discúlpame, no entendí dónde está el petróleo. se fue, Se fue, lo venden. lo venden. Ajá, Lo venden y se quedan con toda la ganancia. claro, Lo venden, cobran en dólares, cuando si lo hubieran vendido a nosotros, cobraban en pesos. claro. Entonces le dan salida. Que lo compren afuera, que no lo compren los argentinos. Sí. Ahora, ¿esto qué consecuencia trae? Bueno, primero, el aumento del combustible. Se le niega nuestro petróleo, en vez de vender, encima que nos los quieren vender a precio internacional, lo que es nuestro, encima lo utilizan, te lo niegan a vos, lo mandan para afuera. Golpea, por supuesto, en todos lados, pero más golpea en los sectores más populares. Más de una vez, e incluso, mirá, la Argentina está comprando y está importando gas. El gas de la garrafa, la diferencia con el gas natural, el que tiene gas de garrafa o ha tenido y sabe cómo funciona, sabe, por ejemplo, que el gas de garrafa, cuando hay pérdida, busca el piso, se acumula en el piso, por eso lo hace tan peligroso. Porque el gas natural, cuando tiene pérdida, se expande en el aire. ¿Por qué es eso? Porque son dos cosas distintas. El gas licuado de petróleo, el que va en las garrafas, es más pesado que el aire, por eso busca el piso. El gas natural se escapa, porque es más liviano que el aire. ¿Por qué sucede eso? Porque el gas licuado de petróleo, como bien lo dice la palabra, no es como el gas natural, es un proceso de refinamiento del petróleo. Todos saben, o por lo menos, bueno, vamos a explicarlo rápidamente. De esa masa negra y viscosa que es el petróleo, de ahí sale el aceite, la nafta, el querosén, el combustible de avión y el gas natural. ¿Cómo sucede eso? Sucede que en el proceso de refinación cada elemento tiene distintos puntos de ebullición que se procesa en la torre de topping, que tiene una trampa, y entonces cuando gana temperatura, todos los elementos se van separando. El gas licuado de petróleo queda arriba del todo. Y cuando se empieza a enfriar, que empieza a caer, queda en una trampa separado del resto, si no, si se juntara, sería otra vez la sustancia viscosa y negra. Y ese es el gas que va en las garrafas. Es decir, si cae el proceso de refinación, lo primero que no va a haber es gas de garrafa, que se va a tener que comprar. Y el usuario, que por lo común, el usuario de gas de garrafa es el sector más marginado, o son las zonas del país, incluso de la provincia de Buenos Aires, que tiene la famosa chanchita, que porque no tienen la obra de gas natural, y son zonas alejadas de las grandes ciudades, se termina encareciendo, con lo que hace inviable las ciudades del interior, con lo que hace imposible que los sectores populares tengan su gas de garrafa. ¿Por qué? Porque no están refinando.
están vendiendo el crudo. Y cuando vos vendés el crudo, sin ningún tipo de procesamiento, es como diría Belgrano, en vez de vender el cuero, vendamos los zapatos. No vender el cuero para después comprar los zapatos. Lo que hace la Argentina es esto: entrega el petróleo, se la llevan las petroleras extranjeras, se hacen de dólares, y cuando nosotros precisamos del gas para la garrafa, lo tenemos que pagar en dólares, y seguramente producto del procesamiento de nuestro petróleo, que lo que terminamos pagando por lo nuestro a una empresa que la procese afuera, más caro que cuando salió del país, que cuando salió del país nosotros no recibimos nada porque no le cobramos retenciones. Este es el tema del saqueo, que son, ¿por qué no es clara la oposición con respecto a esto contra Milei? Porque la oposición, si llega a decir esto, se pega un tiro en los pies, porque ellos también son parte de esto. Porque esto no empezó con Milei, lo está continuando Milei y lo está profundizando, pero esto no empezó con Milei. Entonces uno escucha a la oposición, es una cosa muy errática, muy difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender? Porque si ellos dicen lo que estoy diciendo yo, se están pegando un tiro en los pies, porque ellos también lo hicieron. Porque la venta de YPF, la venta de gas del Estado, no lo hizo Milei. Lo hicieron antes. Y ninguno hizo nada para cambiar esa situación, salvo la compra del 51% de los títulos de YPF, y eso tampoco es nacionalización y sigue con la lógica del mercado. Entonces, este es el tema que a veces en esta lucha, todos están hablando de lucha cultural, en esta lucha cultural lo que tenemos que buscar, como decían, por eso los viejos anarquistas abrían bibliotecas. Acá el tema es saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando y por dónde son los negocios. Si no, vamos a estar discutiendo que si el paro del jueves, que si hay que hacer paro, si no hay que hacer paro. Estamos discutiendo tonterías en vez de buscar o por lo menos apoyar a quienes dan las soluciones de verdad. Muy bien, Pablo. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes, como hoy, con Casi Sábado, de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo de Carlos Juncos y luego con un tema musical. Vamos a escuchar hoy a León Gieco, La Colina de la Vida. Saludos para todos.